Audiolibro Libera tu magia de la autora Elizabeth Gilbert, leído en voz alta por Valentina Prieto Ocampo y transmitiendo desde el punto más brillante del universo, el Peñol, Antioquia. Este es el capítulo número 4. Me alegro que estés aquí y espero que disfrutemos mucho la lectura. El capítulo número 4 se llama Persistencia. Comprometerse. Cuando tenía unos 16 años me comprometí a ser escritora. Lo que estoy diciendo es que me tomé los votos, igual que una joven de naturaleza completamente distinta podría tomar los votos de monja. Claro que tuve que inventarme mi propia ceremonia, porque no existe un santo sacramento oficial para una adolescente que quiere convertirse en escritora. Pero usé la imaginación y mi pasión y lo conseguí. Una noche me retiré a mi habitación y apagué todas las luces. Encendí una vela, me puse literalmente de rodillas y juré ser fiel a la escritura durante todo el resto de mi vida terrenal. Mis votos fueron extrañamente específicos y aún diría más, bastante realistas. No prometí que sería una escritora de éxito, porque intuía que el éxito no era algo que pudiera controlar yo. Tampoco prometí que sería una gran escritora, porque no sabía si lo sería. Ni me fijé en ningún plazo para hacer mi trabajo, del tipo, si para cuando cumpla los 30 no he conseguido publicar nada, renunciaré a mi sueño y me dedicaré a otra profesión. De hecho, no puse condición ni restricción alguna en mi camino. Mi tiempo límite era nunca. Así que solo le juré al universo que escribiría siempre, con independencia del resultado. Prometí que intentaría ser valiente y agradecida y que me quejaría lo menos posible. También prometí que nunca le pediría a la escritura que se ocupara de mí económicamente, sino que yo siempre me ocuparía de ella. Es decir, nos mantendría a las dos por los medios que fueran necesarios. No pedí recompensas externas a mi dedicación, solo quería pasar mi vida tan cerca de la escritura como me fuera posible, siempre cerca de la fuente de mi curiosidad y satisfacción, y estaba dispuesta a hacer cuantos preparativos fueran necesarios para conseguirlo. Aprendizaje. Lo curioso es que respeté los votos. Los respeté durante años. Sigo haciéndolo. He roto muchas promesas en mi vida, incluida la que hice cuando me casé, pero esa no. Lo respeté hasta durante el caos de los 20 años, una etapa de mi vida en que fui vergonzosamente irresponsable en cualquier otro aspecto que se pueda imaginar. Pero a pesar de mi inmadurez, mi despreocupación y mi imprudencia, seguí respetando mi compromiso con la escritura con la devoción de un peregrino. Entre los 20 y los 30 años escribí todos los días. Durante un tiempo tuve un novio que era músico y practicaba todos los días. Él tocaba escalas, yo escribía pequeños pasajes de ficción. Era la misma idea, practicar tu arte, mantenerte cerca de él. En los días malos, cuando no estaba nada inspirada, ponía el temporizador de la cocina para que saltara a los 30 minutos y me obligaba a sentarme y garabatear algo, lo que fuera. Había leído una entrevista con John Updike, en la que decía que algunas de las mejores novelas que existen han sido escritas a un ritmo de 1 hora cada día. Supuse que siempre podría rascar al menos 30 minutos de alguna parte para dedicarme a mi trabajo con independencia de todo lo demás en mi vida, o de lo mal que pensara que iba mi escritura. Y en líneas generales, mi escritura iba bastante mal. Lo cierto es que no tenía ni idea de lo que hacía. A veces me sentía como si estuviera intentando hacer tallas de marfil con guantes de lana puestos. Todo me llevaba siglos. No tenía ni la destreza ni la dedicación necesaria. Podía tardar un año entero en terminar un cuento cortísimo. La mayor parte del tiempo lo que hacía era imitar a mis autores favoritos. Pasé por una fase de Hemingway, ¿quién no? Pero también por una Annie Proulx, bastante importante, y por otra Cormac McCarthy, de la que me avergüenzo especialmente. Pero eso es lo que tienes que hacer al principio. Todo el mundo imita antes de innovar. Durante un tiempo traté de escribir como una novelista gótica sureña, porque me resultaba una voz narrativa mucho más exótica que mi sensibilidad de Nueva Inglaterra. No resulté una escritora sureña demasiado convincente, claro, pero es que nunca he vivido en el sur.
Después de leer uno de mis relatos, una amiga que sí es del sur de Estados Unidos me dijo exasperada: hablas de hombres mayores sentados en un porche comiendo cacahuates y en tu vida te has sentado en un porche a comer cacahuates. Hay que tener valor. Bueno, se intenta. Aquello no tenía nada de fácil, pero eso era lo de menos. Nunca le había pedido a la escritura que fuera fácil, solo que fuera interesante, y siempre me resultaba interesante. Incluso cuando no me salía bien, seguía encontrándola interesante. Lo sigo haciendo. Ese profundo interés me hacía seguir trabajando, a pesar de no obtener resultados positivos tangibles. Y poco a poco fui mejorando. Una de las reglas más sencillas y generosas de la vida es que si practicas, mejoras. Sea lo que sea. Por ejemplo, si de los 20 a los 30 me hubiera dedicado a jugar al baloncesto todos los días, a aprender repostería o a estudiar mecánica de coches, seguramente a estas alturas se me darían muy bien los tiros libres, los croissants y las transmisiones. Pero en lugar de eso, aprendí a escribir. Una advertencia. Todo esto no significa que si no has empezado a cultivar tu creatividad a los 20 años ya es demasiado tarde. No, por Dios, por favor, no saques esa conclusión. Nunca es demasiado tarde. Podría darte docenas de ejemplos de personas asombrosas que no empezaron a seguir su instinto creativo hasta más tarde, en ocasiones mucho más tarde en la vida. Por razones de espacio te hablaré solo de una de ellas. Se llama Winifred. La conocí en la década de 1990 en Greenwich Village. Nos presentamos en la fiesta de sus 90 cumpleaños, que fue una auténtica juerga. Era amiga de un amigo mío, un chico de 20 años. Winifred tenía amigos de todas las edades y procedencias. Por entonces, Winifred era bastante famosa en los alrededores de Washington Square. Era una auténtica leyenda bohemia que había vivido en el Village toda la vida. Tenía una larga melena pelirroja que se recogía con glamour en la coronilla. Siempre iba envuelta en sartas de cuentas de ámbar y su difunto marido, un científico. Y ella habían pasado sus vacaciones persiguiendo tifones y huracanes por todo el mundo solo para divertirse. En realidad, ella tenía bastante de huracán. Winifred era la mujer más interesante, viva, que yo había conocido hasta entonces. Así que un día que andaba en busca de inspiración le pregunté: ¿cuál es el mejor libro que has leído? Me dijo: cariño, no podría decirte uno solo porque hay muchos libros que son importantes para mí, pero sí puedo decirte cuál es mi tema favorito. Hace 10 años empecé a estudiar la historia de Mesopotamia antigua. Se convirtió en mi pasión y déjame que te diga una cosa, me ha cambiado la vida por completo. A mis 25 años, oír a una viuda decir que una pasión le había cambiado recientemente la vida fue toda una revelación. Fue uno de esos momentos en que casi podía sentir cómo mis horizontes se expandían como si estuvieran estirándome el cerebro varios centímetros y fueran a entrar en él toda clase de nuevas ideas sobre cómo podía ser la vida de una mujer. Pero a medida que supe más cosas de la pasión de Winifred, lo que más me sorprendió fue que se había convertido en una experta en la historia de Mesopotamia antigua. Después de todo, había dedicado una década entera de su vida a este campo de estudio, y si te dedicas a algo a conciencia durante 10 años, que es el tiempo que se tarda en hacer 2 másteres y un doctorado, terminarás convirtiéndote en un experto. Había estado en Oriente Próximo en varias excavaciones arqueológicas, había aprendido escritura cuneiforme, era amiga de los grandes expertos y conservadores especializados en el tema. No se había perdido una exposición o una conferencia en la ciudad. La gente la buscaba para que le diera respuestas sobre la Mesopotamia antigua, porque ahora ella era la experta. Yo era una mujer joven que acababa de terminar la universidad. Había aún una parte aburrida y limitada de mi imaginación, que creía que mi educación se había terminado porque la NYU me había dado un título. Conocer a Winifred, sin embargo, me hizo darme cuenta de que la educación no se termina cuando te dicen que se ha terminado, se termina cuando lo decides tú. Y Winifred, cuando era una niña de tan solo 80 años, había decidido con firmeza que la suya aún no se había terminado. Así pues, ¿cuándo puedes empezar a llevar una vida apasionada y creativa? Cuando tú lo decidas. El cubo vacío. Seguí trabajando, seguí escribiendo,
Seguí sin que me publicaran, pero no pasaba nada porque estaba recibiendo una educación. El beneficio principal de mis años de trabajo disciplinado y solitario fue que empecé a identificar los patrones emocionales de la creatividad, o más bien empecé a identificar mis patrones. Me di cuenta de que mi proceso creativo tenía ciclos psicológicos y que estos eran casi siempre los mismos. Vale, aprendí a decir cuando, cosa inevitable, empezaba a descorazonarme con un proyecto pocas semanas después de empezarlo con gran entusiasmo. Esta es la parte en que me arrepiento de haber puesto en práctica la idea. Me acuerdo, siempre paso por esta etapa. O esta es la parte en la que me digo a mí misma que nunca volveré a escribir una buena frase. O esta es la parte en que me fustigo por ser una vaga y fracasada. O esta es la parte en que empiezo a tener fantasías terroríficas con las malas que van a ser las críticas, si es que esto se llega a publicar algún día. O, una vez terminado el proyecto, esta es la parte en que me angustio pensando que nunca más seré capaz de hacer nada. A lo largo de los años de abnegado trabajo, sin embargo, descubrí que si insistía en el proceso y no me dejaba llevar por el pánico, era capaz de superar cada etapa de ansiedad y pasar al siguiente nivel. Me daba ánimos recordándome que esos temores eran reacciones completamente humanas a la interacción con lo desconocido. Si lograba convencerme a mí misma de que se esperaba de mí, que estuviera allí, de que se espera de nosotros que colaboremos con la inspiración y de que esa inspiración quiere trabajar con nosotros, entonces por lo general conseguía atravesar el campo de minas de mis emociones y terminar el proyecto sin saltar por los aires. En momentos como esos, casi podía oír a la creatividad hablar conmigo mientras me dejaba llevar por el miedo y la duda. Quédate conmigo, decía. Vuelve a mí. Confía en mí. Decidí confiar en ella. Mi mayor expresión de obstinada alegría ha sido la perdurabilidad de esa confianza. El premio Nobel Seamus Haney hizo en una ocasión un comentario muy elegante sobre este instinto. Dijo que cuando uno está aprendiendo a escribir poesía, no debe esperar que sea inmediatamente buena. El aspirante a poeta está siempre bajando un cubo hasta la mitad de altura de un pozo y subiéndolo lleno de aire. La frustración es inmensa, pero a pesar de ello, tienes que seguir haciéndolo. Después de muchos años de práctica, explicaba Haney, la cuerda se tensa de forma inesperada y tocas unas aguas a las que seguirás queriendo volver a ver. Habrás roto la piel de tu propio estanque. Comerse el marrón. Con 20 y poco años tenía un amigo que era aspirante a escritor, como yo. Recuerdo que solía caer en oscuros estados depresivos por su falta de éxito, porque no conseguía publicar nada. Se enfurruñaba y rabiaba. No quiero sentarme a esperar, se lamentaba. Quiero que todo esto sirva de algo. Quiero que se convierta en mi profesión. Ya entonces me parecía que había algo que fallaba en su actitud. Ojo, que a mí tampoco me publicaban y yo también estaba hambriento. Me habría encantado tener todo lo que mi amigo quería: éxito, recompensa, reconocimiento. Yo también sabía lo que era la decepción y la frustración, pero recuerdo pensar que aprender a sobrellevar la decepción y la frustración es parte del trabajo de un creador. Si quieres ser un artista de cualquier tipo, me parecía, la frustración forma parte del proceso. Quizá hasta es un aspecto fundamental del trabajo. La frustración no es una interrupción del proceso, sino el proceso mismo, la parte divertida, aquella en que el trabajo no parece en absoluto un trabajo. Es justo cuando estás creando algo maravilloso y todo va bien. A todo el mundo le encanta y estás volando muy alto. Pero los momentos así escasean. Uno no pasa de un momento de inspiración a otro. ¿Cómo gestionas los intervalos entre esos momentos de inspiración? Cuando las cosas no van tan bien, da la medida de tu compromiso con tu vocación y también dice hasta qué punto estás preparado para las peculiares exigencias de vivir creativamente. El verdadero trabajo es superar con entereza todas las fases de la creación. Hace poco leí un blog espléndido de un escritor llamado Mark Manson que decía que el secreto para encontrar tu propósito en la vida es contestar con total sinceridad a esta pregunta: ¿de qué sabor te gustan los marrones? Lo que Manson quiere decir es que todo emprendimiento, por maravilloso, emocionante y glamuroso que pueda parecer al principio, viene con su marrón particular, con sus cochinos efectos secundarios.
Tal y como escribe con profunda sabiduría Manson, en algunos momentos todo es una mierda. La pregunta es, ¿qué es lo que te apasiona lo bastante como para soportar los aspectos más desagradables del trabajo? Manson lo explica así. Si quieres ser un artista profesional, pero no estás dispuesto a ver cómo rechazan tus obras cientos, no cientos, sino miles de veces, entonces estás acabado antes de empezar. Si quieres ser un pez gordo de la abogacía, primero, pero no quieres semanas laborales de 80 horas, entonces tengo malas noticias para ti. Porque si amas y quieres algo lo bastante, sea lo que sea, entonces no te importará comerte el marrón que trae consigo. Si de verdad te gustan los niños, por ejemplo, entonces no te importará tener náuseas matutinas. Si de verdad quieres ser ministro de la iglesia, te gustará escuchar todos los problemas de otras personas. Si de verdad te gusta actuar, aceptarás las incomodidades y molestias de vivir en la carretera. Si de verdad quieres conocer el mundo, te arriesgarás a que te roben la cartera en un tren. Si de verdad quieres practicar el patinaje artístico, te levantarás antes del amanecer en invierno para ir a la pista de hielo y patinar. En su momento mi amigo aseguraba que quería ser escritor con toda su alma, pero luego resultó que no quería comerse el marrón acompañante. Le encantaba escribir, sí, pero no lo bastante como para soportar la ignominia de no obtener los resultados que buscaba cuando los buscaba. No quería trabajar tan duro en nada si no le garantizaban cierto grado de éxito material tal y como él lo entendía. Lo que en mi opinión significaba que solo quería ser escritor en la mitad de su alma. Y por supuesto, no tardó en abandonar. Lo que me dejó mirando ávidamente su marrón a medio comer con ganas de preguntar, ¿no te lo vas a terminar? Porque hasta este punto me gusta mi trabajo. Hasta me comería el marrón de otro si eso significara tener más tiempo para escribir. Tu trabajo de día. Durante todo el día que estuve practicando para ser escritora, siempre tuve trabajo de día. Incluso cuando conseguí publicar no dejé mi empleo, por si acaso. De hecho, no dejé mi trabajo, o mis trabajos debería decir, hasta que no hubo escrito 3 libros, todos los cuales fueron publicados por importantes editoriales y objeto de reseñas favorables en el New York Times. Uno incluso fue nominado en un National Book Award. Visto desde fuera, podía parecer que lo había conseguido, pero no estaba dispuesta a correr riesgos, así que conservé mi empleo. Hasta que no publiqué mi 4.º libro, nada menos que Come, Reza, Ama, por el amor del cielo, no me permití dejar los otros trabajos y ser solo escritora de libros. Me aferré a esas otras fuentes de ingresos durante tanto tiempo porque nunca quise cargar a la escritura con la responsabilidad de financiar mi vida. Sabía que no podía pedirle eso a mi escritura porque con los años he visto a muchas personas asesinar su creatividad exigiendo a su arte que pagara las facturas. He visto artistas arruinarse y volverse locos por insistir en que no son creadores legítimos, a no ser que puedan vivir solo de su creatividad. Y cuando esa les falla, es decir, cuando no les da para pagar el alquiler, caen en el resentimiento, la ansiedad e incluso la bancarrota. Pero lo que es aún peor, a menudo dejan de escribir por completo. Siempre me ha parecido cruel exigir un sueldo fijo a tu arte, como si la creatividad fuera un trabajo de funcionario o un fideicomiso. Mira, si te las arreglas para vivir cómodamente de lo que ganas con tu inspiración, fantástico. Pero el sueño de cualquiera es el sueño de cualquiera, ¿no? Pero no permitas que ese sueño se convierta en pesadilla. Las exigencias económicas pueden suponer una gran presión para la naturaleza frágil y caprichosa de la inspiración. Tienes que ser inteligente a la hora de ganarte la vida. Decir que eres demasiado creativo para ocuparte de cuestiones económicas es infantilizarte. Y te pido por favor que no te infantilices, porque eso es degradar tu espíritu. En otras palabras, cultivar tu creatividad con entusiasmo infantil puede ser muy bonito. Ser infantil puede ser peligroso. Otras fantasías infantiloides son, por ejemplo, soñar con casarse por dinero, soñar con heredar una fortuna, soñar con que te toque la lotería y soñar con encontrar un marido o mujer cómplice, que atienda todas tus necesidades prosaicas de manera que tú seas libre de comulgar con tu inspiración y de vivir para siempre en tu torre de marfil perfectamente resguardado de los engorros del mundo real. Venga ya.
Esto es el mundo, no un útero materno. Puedes cuidar de ti mismo a la vez que cuidas tu creatividad, tal y como ha hecho la gente durante siglos. Es más, hay algo muy honorable en ser capaz de cuidar de uno mismo y ese honor tendrá un eco poderoso en tu obra, la hará más fuerte. Además, habrá temporadas en que puedas vivir de tu arte y temporadas en las que no. No tienes por qué ver esto como una crisis, es algo del todo natural en el flujo y la incertidumbre de la vida creativa. O tal vez asumiste un gran riesgo para seguir tu sueño creativo y no tuviste suerte. Y ahora tienes que trabajar por cuenta ajena durante un tiempo para ahorrar dinero hasta que llegue el momento de salir a perseguir el siguiente. Tampoco pasa nada, hazlo y ya está. Pero gritar a tu creatividad, decirle, tienes que ganar dinero para mí, equivale más o menos a gritar a un gato. No tiene ni idea de qué le estás diciendo y lo único que consigues es ahuyentarlo, porque estás haciendo mucho ruido y poniendo una cara muy rara. Me aferré a mis empleos tanto tiempo porque quería mantener mi creatividad libre y segura. Conservé fuentes de ingresos alternativas de modo que, cuando mi inspiración no fluyera, pudiera decirle en tono tranquilizador, tranquila colega, tómate tu tiempo, me encontrarás aquí cuando estés preparada. Siempre estaba dispuesta a trabajar duro para que mi creatividad pudiera tomárselo con calma. Al hacerlo, me convertí en mi propia mecenas, me convertí en mi propia cómplice. Muchas veces he querido decir a artistas estresados o agobiados económicamente, simplifica la vida, tío, y busca un trabajo. Tener un empleo no es ninguna deshonra. Lo que sí es una deshonra es espantar a tu creatividad exigiéndole que financie tu existencia. Por eso, cada vez que alguien me dice que va a dejar su trabajo para escribir una novela, me sudan un poco las manos. Por eso, cuando alguien me cuenta que su plan para dejar de estar endeudado es vender su primer guión, pienso, bof. Escribe esa novela, sí. Intenta vender ese guión, por supuesto. Espero de corazón que la fortuna te sonríe y te colme de bienes, pero no cuentes con la recompensa, te lo pido por favor, por la sencilla razón de que esas recompensas son extremadamente raras. Y con un ultimátum tan escrito, es muy posible que termines matando a tu creatividad. Siempre puedes compaginar la dedicación a tu arte con un trabajo alimenticio. Es lo que hice yo mientras escribía 3 libros, y si no llega a ser por la locura de come, reza, ama, seguiría haciéndolo. Es lo que hacía Toni Morrison cuando se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar en sus novelas antes de ir a su empleo de la vida real en una editorial. Es lo que hacía J.K. Rowling cuando era una madre soltera sin recursos, luchando por salir adelante y además escribía. Es lo que hacía mi amiga Anne Patchett cuando trabajaba de camarera en TGI Fridays y escribía en sus horas libres. Es lo que hace una pareja muy ocupada que conozco. Ambos son ilustradores, ambos tienen empleos a tiempo completo. Cuando se levantan una hora antes de que sus hijos se despierten cada mañana, se sientan uno frente al otro en su pequeño despacho y dibujan en silencio. Las personas no hacen estas cosas porque tengan tiempo y energía extra para ello. Lo hacen porque su creatividad les importa hasta tal punto que están dispuestas a hacer todo tipo de pequeños sacrificios por ella. A no ser que procedas de la aristocracia terrateniente, eso es lo que hace todo el mundo. Decora tu way. Así pues, durante gran parte de la historia de la humanidad, la inmensa mayoría de las personas han cultivado su arte en momentos robados, usando retazos de tiempo prestado y a menudo además con materiales usados y descartados. El poeta irlandés Patrick Cavanagh lo expresa de maravilla. Ved aquí este esplendor creado, hecho por un individuo a partir de un residuo. Una vez conocí a un hombre en India cuya única posesión de valor era un buey. El buey tenía 2 hermosos cuernos. Para festejar que tenía un buey, el hombre le había pintado un cuerno rosa y el otro azul turquesa. A continuación fijó con pegamento campanitas en cada una de las puntas, de manera que cuando el buey sacudía la cabeza, los cuernos rosa y turquesa brillante emitían un alegre tintineo. Aquel hombre, trabajador y agobiado por la falta de dinero, tenía una única posesión, un poco de pintura, una pizca de pegamento y unas campanillas. Como resultado de su creatividad, ahora poseía el buey más interesante del pueblo. ¿Por qué lo hizo? Pues porque sí. Porque un buey decorado es mejor que un buey sin decorar, por supuesto. Algo que demuestra el hecho de que
11 años más tarde, el único animal que todavía recuerdo de mi visita a aquella pequeña aldea india es ese buey hermosamente engalanado. ¿Es ese el entorno ideal en el que crear? ¿Tener que hacer arte a partir de residuos y a ratos robados? En realidad no, o quizás sí. Tal vez da lo mismo, porque así es como se han hecho siempre las cosas. La mayoría de individuos nunca han tenido tiempo suficiente, nunca han tenido recursos suficientes y nunca han recibido apoyo suficiente o mecenazgo o recompensa. Y sin embargo insisten en seguir creando, insisten porque les importa, insisten porque se consideran creadores y necesitan serlo. El dinero ayuda, eso está claro, pero si el dinero fuera lo único que necesitan las personas para llevar vidas creativas, entonces los mega ricos serían los pensadores más imaginativos, productivos y originales que hay. Y sencillamente no es así. Los ingredientes esenciales de la creatividad siguen siendo los mismos para todo el mundo: valor, encantamiento, permiso, persistencia, confianza, y están al alcance de cualquiera. Lo que no quiere decir que vivir creativamente sea siempre fácil, solo que siempre es posible. Una vez leí una carta desgarradora que escribió Herman Melville a su buen amigo Nathaniel Hawthorne, quejándose de que no encontraba tiempo para trabajar en su libro sobre la ballena porque las circunstancias me empujan de aquí para allá. Melville decía que soñaba con un periodo de tiempo indefinido en el que crear. Lo llamaba ese estado de ánimo sereno y fresco de la hierba cuando crece silenciosa, en el que un hombre debería poder crear siempre. Pero esa clase de lujo no existía para él. Estaba arruinado, estaba agobiado y no conseguía encontrar las horas necesarias para trabajar en paz. No conozco a ningún artista con o sin éxito, aficionado o profesional, que no suspire por disponer de esa clase de tiempo. No conozco a ningún espíritu creativo que no sueñe con días apacibles y frescos, de hierba creciendo en silencio en los que trabajar sin interrupción. Sin embargo, ninguno parece conseguirlo, o si lo hacen, gracias a una beca, por ejemplo, o a la generosidad de un amigo o a un programa de artistas en residencia, el idilio es solo temporal y la vida siempre terminará por entrar a raudales. Incluso las personas más creativas que conozco se quejan de que nunca consiguen sacar todas las horas que necesitan para dedicarse a la exploración ensoñadora, libre de presiones y creadora. Las exigencias de la realidad están siempre aporreando su puerta y molestándolas. En otro planeta, en otra vida, quizá esa clase de entorno apacible y paradisíaco de trabajo exista, pero aquí, en la Tierra, rara vez. Melville, por ejemplo, nunca consiguió tenerlo. Y aún así, se las arregló para terminar Moby Dick. Ten una aventura. ¿Por qué insiste la gente en crear con lo difícil, incómodo y a menudo insatisfactorio que es desde el punto de vista económico? Insisten porque están enamorados. Insisten porque su vocación les excita. Déjame que te explique a qué me refiero con la excitación. ¿Te has fijado en las personas que tienen aventuras extramatrimoniales? Siempre parecen sacar tiempo para verse y tener relaciones sexuales apasionadas y transgresoras. Al parecer, da igual que esas personas tengan empleos a tiempo completo, familias a las que mantener. De alguna manera siempre se las arreglan para sacar tiempo, para escabullirse a ver a su amante sin importarles las dificultades, los riesgos o el coste. Incluso se disponen solo de 15 minutos para estar juntos en el hueco de una escalera, los aprovecharían para darse el lote como si no hubiera un mañana. Es más, el hecho de disponer solo de 15 minutos lo hará todo aún más excitante. Cuando una persona tiene una aventura, no le importa perder horas de sueño o saltarse comidas. Hará los sacrificios que sean necesarios y derribará cuantos obstáculos haga falta para estar a solas con el objeto de su deseo y devoción, porque le importa. Permítete enamorarte así de tu creatividad y mira a ver qué pasa. Deja de tratar a tu creatividad como si fuera un matrimonio de muchos años, harto e infeliz, una tarea tediosa, una carga, y empieza a mirarlo con los ojos frescos de un amante apasionado. Incluso si solo dispones de 15 minutos en el hueco de una escalera a solas con tu creatividad, úsalos. Escóndete debajo de esa escalera y date al lote con tu arte. 15 minutos dan para mucho,
como bien sabe todo adolescente furtivo. Escabúllete y ten una aventura con tu yo más creativo. Miente a todo el mundo sobre a dónde vas, en realidad a la hora del almuerzo. Invéntate un viaje de trabajo cuando en realidad te estás retirando secretamente a patinar o a escribir poesía o a dibujar los planos para el huerto orgánico de setas que quieres tener. Sea lo que estás haciendo, ocúltaselo a tu familia y amigos. Escabúllete de la fiesta y vete a bailar solo en la oscuridad con tus ideas. Despiértate en plena noche para estar a solas con tu inspiración mientras nadie te mira. Ahora mismo no necesitas esas horas de sueño. Ahora mismo puedes renunciar a ellas. ¿A qué más estás dispuesta a renunciar para estar a solas con tu amado? No pienses en ello como una carga. Piensa en ello como algo muy sexy. Tristram Shandy, Dixit. Intenta también que tu creatividad te encuentre sexy, alguien con quien merezca la pena pasar tiempo. Siempre me ha encantado eso de la novela, la vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, obra del británico del siglo XVIII Laurence Sterne, ensayista, novelista y amante de los placeres. En la novela, Tristram presenta lo que me parece la cura ideal para el bloqueo del escritor: vestirse con las mejores galas y comportarse de manera principesca, atrayendo así ideas e inspiración gracias a un atuendo espectacular. Concretamente, esto es lo que Tristram dice hacer cada vez que se siente estúpido, bloqueado o cuando sus pensamientos brotan lenta y pesadamente y se me quedan pegados a la pluma. En lugar de quedarse sentado de mal humor mirando impotente la página en blanco, se ponía de pie de un salto, cogía una cuchilla nueva y se hacía un buen afeitado. ¿Cómo es que Homero podía escribir con una barba tan larga? Es algo que ignoro. Después se entregaba a esta complicada transformación. Me cambio de camisa, me infundo en una levita de mejor calidad, ordeno que me traigan una última peluca que me he comprado, me pongo en el dedo mi anillo de topacio y, en una palabra, me visto con tanta elegancia como me sea posible, de la cabeza a los pies. Así, hecho un pincel, Tristram caminaba pavoneándose por la habitación y se presentaba al universo de la creatividad lo más atractivo posible y con aspecto de pretendiente arrebatador y tipo seguro de sí mismo. Un truco encantador, pero que además funcionaba. Tal y como él lo explica, un hombre no puede vestirse sin que al mismo tiempo sus ideas se vistan también. Y si se viste como un caballero, sus ideas se aparecen ante su imaginación tan ennoblecidas como su propio aspecto. Te sugiero que pruebes con este truco en casa. Yo lo he hecho algunas veces, cuando me siento especialmente lenta y torpe. También cuando tengo la sensación de que mi creatividad me rehuye. Me miro en el espejo y me digo con firmeza: ¿cómo no va a rehuirte tu creatividad, Gilbert? Tú te has visto. Así que me arreglo, me quito ese horrendo coleteo fruncido del pelo grasiento. Me quito la pijama maloliente y me doy una ducha. Me afeito, no la barba, pero por lo menos las piernas. Me pongo ropa decente, me cepillo los dientes, me lavo la cara, me pinto los labios, y eso que yo jamás me pinto los labios. Hago limpieza de mi mesa, abro una ventana y quizá incluso enciendo una vela aromática. Pero si a veces hasta me pongo perfume, por el amor de Dios. No me pongo perfume para salir a cenar, pero sí cuando intento reconquistar a mi creatividad. Ya lo dijo Coco Chanel: la mujer que no usa perfume no tiene futuro. Siempre intento recordarme a mí misma que tengo una aventura con mi creatividad y me esfuerzo por presentarme ante la inspiración como alguien con quien pueda apetecer tener una aventura, no como alguien que lleva toda la semana vistiendo la ropa interior de su marido porque ha tirado la toalla. Me emperejilo de arriba a abajo, de la cabeza a los pies, en palabra de Tristram Shandy. Y vuelvo a ponerme manos a la obra. Siempre funciona, lo juro por Dios. Si tuviera una peluca del siglo XVIII recién empolvada como la de Tristram, a veces me la pondría. Finge y terminará por salirte solo. Ese es el truco. Vístete para la novela que quieres escribir, sería otra manera de decirlo. Seduce a la gran magia y siempre volverá a ti, de la misma manera que el cuervo vuela siempre hacia ese objeto brillante que gira. Miedo de tacón alto.
Una vez estuve enamorada de un joven de mucho talento, alguien que considero un escritor mucho más brillante que yo, que con 20 y tantos años decidió que, después de todo, no se iba a molestar en intentar ser escritor porque su obra en la página nunca alcanzaba la exquisitez que tenía dentro de su cabeza. Le resultaba todo demasiado frustrante. No quería manchar el deslumbrante ideal que existía en su cabeza, trasladando una versión torpe del mismísimo al papel. Mientras yo trabajaba afanosa en mis desmañados y decepcionantes relatos, este joven de gran talento se negaba a escribir una palabra. Incluso trató de hacerme sentir avergonzada por empeñarme en escribir. Es que los atroces resultados no me dolían ni me ofendían. Lo que insinuaba con eso era que él poseía un sentido más pristino del discernimiento artístico. Ser ser vulnerable a imperfecciones, incluso a las suyas propias, le hería el alma. Sentía que había algo noble en su elección de no escribir nunca un libro si no podía ser un gran libro. Decía, prefiero un fracaso bello a un éxito mediocre. Yo, ni de coña. La imagen de artista trágico que prefiere dejar la pluma antes que alcanzar sus impecables ideales no tiene nada de romántica. Elegir este camino no me parece heroico. Creo que es mucho más honesto seguir en el juego, incluso si salta a la vista que estás perdiendo, que dejar de participar debido a lo delicado de tu sensibilidad. Pero para seguir en el juego tienes que renunciar a tus ansias de perfección. Así que hablemos un momento sobre perfección. El gran novelista estadounidense Robert Stone dijo una vez en broma que tenía las dos peores cualidades imaginables de un escritor. Era perezoso y era perfeccionista. Y es verdad, son dos fuentes seguras de letargo y sufrimiento. Si quieres llevar una vida creativa satisfactoria, no te interesa cultivar ninguno de estos atributos, créeme. Lo que te interesa es más bien lo contrario. Tienes que aprender a convertirte en alguien mediocre, pero profundamente disciplinado. Empieza por olvidarte de ser perfecto. No tienes tiempo para eso, y en cualquier caso la perfección es inalcanzable. Es un mito, una trampa, una rueda de hámster en la que rodarás hasta morir. La escritora Rebecca Solnit lo explica muy bien. Somos muchos los que creemos en la perfección y eso estropea todo lo demás, porque lo perfecto no es solo lo enemigo de lo bueno, también de lo realista, lo posible, lo divertido. El perfeccionismo impide a las personas terminar su trabajo, sí, pero lo que es peor aún, a menudo les impide empezarlo. Los perfeccionistas a menudo deciden de antemano que su producto final nunca va a ser lo satisfactorio, así que ni se molestan en ser creativos. La gran trampa del perfeccionismo, sin embargo, es que se disfraza de virtud. En entrevistas de trabajo, por ejemplo, las personas en ocasiones proclaman su perfeccionismo como si fuera un punto fuerte, enorgulleciéndose de lo que les impide entregarse por completo a su existencia creativa. Llevan su perfeccionismo como si fuera un emblema de lo refinado, de sus gustos y lo exquisito de sus estándares. Yo lo veo de otra manera. Creo que el perfeccionismo no es más que una versión cara de alta costura del miedo. Creo que el perfeccionismo es miedo con zapatos de fiesta y abrigo de armiño, simulando ser elegante cuando en realidad está aterrorizado, porque debajo de esa capa exterior brillante no hay más que una profunda angustia existencial que repite una y otra vez: no soy lo bastante bueno y nunca lo seré. El perfeccionismo es una trampa especialmente cruel para las mujeres que, en mi opinión, nos exigimos más en cuanto a rendimiento que a los hombres. Son muchas las razones de por qué las voces y los puntos de vista de las mujeres no están mejor representadas en los campos de la creatividad. Parte de esa exclusión se explica por la misoginia de toda la vida, pero también es cierto que, demasiado a menudo, las mujeres mismas son las que se impiden a sí mismas participar. Refrenan sus ideas, sus aportaciones, su capacidad de liderazgo y sus talentos. Hay demasiadas mujeres que parecen creer que no están autorizadas a salir ahí afuera hasta que tanto ellas como su trabajo sean perfectos e imposibles de criticar. Mientras tanto, y no quiero ofender a nadie, producir obras que estén lejos de ser perfectas rara vez disuade a un hombre de participar en la conversación cultural global. Esto no lo digo a modo de crítica a los hombres, por cierto. Me gusta este atributo de ellos, su absurdo exceso de confianza, esa manera de decidir con toda naturalidad: a ver,
Estoy calificando para este trabajo en un 41%, así que contrátenme. Si en ocasiones los resultados son ridículos y desastrosos, pero en otras partes, pero por otras, por extraño que parezca, funciona. Un hombre que no parecía preparado para la tarea, que no parecía lo bastantemente bueno, se las arregla para desarrollar su potencial solo por haber dado ese salto de fe. Me gustaría que hubiera más mujeres dispuestas a dar ese salto. Pero he visto demasiadas hacer justo lo contrario. He visto demasiadas mujeres brillantes y con talento decir, estoy cualificada en un 99.8% para este trabajo, pero hasta que no haya conquistado ese pelín que me falta, me voy a refrenar para no correr riesgos. No tengo la menor idea de dónde han sacado a las mujeres la creencia de que necesitan ser perfectas para ser queridas o tener éxito. Vale, estoy de broma, por supuesto que lo sé. Lo hemos sacado de todos y cada uno de los mensajes que nos ha enviado la sociedad. Gracias, historia de la humanidad. Pero tenemos que romper con esa tenemos que romper con esa costumbre y solo nosotras podemos hacerlo. Tenemos que entender que el impulso de ser perfectas es una corrosiva pérdida de tiempo, porque todo es susceptible de críticas. Da igual cuántas horas dediques a producir algo impecable, siempre habrá alguien que le saque un defecto. Hay gente por ahí que sigue pensando que las sinfonías de Beethoven siguen siendo un poco, ¿cómo le diría?, estridentes. En algún momento hay que dar por terminado el trabajo y soltarlo tal como está, aunque solo sea para poder ponerse a hacer otras cosas con alegría y determinación, que es de lo que se trata, o al menos debería. Marco Aurelio, Dixit. Hace tiempo que los diarios privados del emperador romano del siglo II, Marco Aurelio, son para mí fuente de inspiración. Este sabio gobernante filósofo nunca tuvo la intención de que sus meditaciones fueran publicadas, pero me siento agradecida de que así sea. Me resulta estimulante observar a este hombre brillante de hace 2000 años a la búsqueda de nuevos alicientes para ser creativo, valiente y curioso. Su exasperación, sus intentos de autopersuasión me resultan de lo más contemporáneos, o quizá es que son eternos y universales. Le oyes formularse las mismas preguntas que nos hacemos todos a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy llamado a hacer? ¿Cómo me estoy impidiendo a mí mismo hacer lo que de verdad quiero? ¿Cómo puedo ser fiel a mi destino? Disfruto especialmente viendo a Marco Aurelio luchar contra su perfeccionismo de manera que pueda seguir trabajando en su escritura con independencia de los resultados. Haz lo que la naturaleza te exige, se escribe a sí mismo. Emprende tu cometido, si se te permite, y no repares en si alguien lo sabrá. No esperes la república de Platón. Antes bien, confórmate con progresar en el mínimo detalle y recibe el resultado como si de una insignificancia se tratara. Por favor, dime que no soy la única a la que le conmueve y anima que un filósofo romano legendario tuviera que recordarse a sí mismo que no pasa nada si no consigues ser Platón. En serio, Marco Aurelio, no pasa nada. Tú sigue trabajando. Mediante el mero acto de crear algo, lo que sea, puedes sin darte cuenta producir algo magnífico, eterno e importante, como hizo después de todo Marco Aurelio con sus meditaciones. Por otro lado, puede que no, pero si sientes la vocación de hacer cosas, entonces tienes que hacerlas, para así explotar al máximo tu potencial creativo y también conservar la cordura. Tener una mente creativa, después de todo, es parecido a tener de mascota un border collie. Necesitas de ejercicio, de lo contrario te causará una cantidad escandalosa de problemas. Da trabajo a tu mente, de lo contrario se buscará ella uno y es posible que no te guste lo que invente. Comerse el sofá, escarbar un agujero en el suelo del cuarto de estar, morder el cartero, etc. He tardado años en aprender esto, pero resulta ser tan cierto que cuando no estoy dedicada a crear alguna cosa, entonces es probable que esté dedicada a destruir algo, a mí misma, mi relación o a mi salud mental. Estoy firmemente convencida de que todos necesitamos encontrar algo que hacer con nuestras vidas que nos impida comernos el sofá. Da igual que lo convirtamos o no en nuestra profesión. Todos necesitamos una actividad que no sea prosaica y que nos saque de nuestro papel establecido y limitante en la sociedad. Madre, empleado, vecina, hermano, jefe, etc.
Todos necesitamos algo que nos ayude a olvidarnos de nosotros mismos un rato. Olvidamos por un momento de nuestra edad, sexo, procedencia socioeconómica, deberes, fracasos, de todo lo que hemos perdido o echado a perder. Necesitamos algo que nos saque de tal manera de nosotros mismos que nos olvidemos de comer, de hacer pis, de cortar el césped, de guardar rencor a nuestros enemigos, de lamentarnos de nuestras inseguridades. La plegaria puede conseguir eso. Las labores comunitarias también, el sexo, el ejercicio físico y casi seguro que el consumo de sustancias, aunque con resultados desastrosos. Pero vivir creativamente también. Quizás esta sea la gran bendición de la creatividad, el absorber nuestra atención de forma tan completa durante un plazo de tiempo breve y mágico. Nos alivia temporalmente de la horrenda carga de ser quienes somos. Lo mejor de todo es que al final de nuestra aventura creativa tenemos un souvenir, algo que hemos hecho, algo que nos recordará para siempre nuestro encuentro breve pero transformador con la inspiración. Esos son mis libros para mí, recuerdos de viajes que hice en los que conseguí, qué bendición, escapar de mí misma durante un ratito. Existe el estereotipo de que la creatividad vuelve locas a las personas. Diciendo, lo que vuelve locas a las personas es no expresar su creatividad. Cuando saquéis lo que hay dentro de vosotros, esto que tenéis os salvará. Si no sacáis lo que hay dentro de vosotros, eso que tenéis dentro de vosotros os destruirá. Evangelio de Tomás. Voy a repetirlo. Cuando saquéis lo que hay dentro de vosotros, esto que tenéis os salvará. Si no sacáis lo que hay dentro de vosotros, eso que tenéis dentro de vosotros os destruirá. Evangelio de Tomás. Saca pues lo que tienes dentro, ya sea un éxito o un fracaso. Hazlo con independencia del producto final, tu souvenir, sea una basura o una joya. Hazlo con independencia de que los críticos te adoren o te odien. También si nunca han oído hablar de ti y quizá no lo hagan. Hazlo sin que te importe si la gente te entiende o no. No tiene que ser perfecto y tú no tienes que ser Platón. No es más que un instinto, un experimento, un misterio. Así que empieza. Empieza por donde quieras, a ser posible ahora mismo. Y si te da la casualidad de que la grandeza se cruza en tu camino, deja que te sorprenda trabajando duro y cuerdo. Nadie piensa en ti. Hace mucho, cuando era una joven insegura de 20 y tantos años, conocí a una mujer lista, independiente, creativa y poderosa, de 70 y tantos, que me ofreció una perla de sabiduría maravillosa. Me dijo, de los 20 a los 40 años nos esforzamos por ser perfectos, porque nos preocupa mucho lo que pensara la gente de nosotros. Luego cumplimos los 40 y los 50 y empezamos a ser libres, porque decidimos que no importa, que nos importa un bledo lo que los demás piensen de nosotros. Pero no se es completamente libre hasta que se llega a los 60 y a los 70, cuando por fin comprendes esta verdad liberadora, que nadie estaba pensando en ti. No lo hacen, no lo hacían y nunca lo han hecho. La mayor parte de las personas lo que hacen es pensar en sí mismas. No tienen tiempo de preocuparse de lo que estás haciendo o de si lo estás haciendo bien porque están demasiado ocupadas en sus problemas. Es posible que te presten atención momentáneamente, si triunfas o fracasas de forma espectacular y pública, por ejemplo. Pero esa atención pronto volverá a donde siempre ha estado, en ellas mismas. Y aunque darte cuenta de que no estás en las prioridades del orden del día de nadie puede resultar al principio solitario y terrible, es una idea también muy liberadora. Eres libre porque todos los demás están demasiado ocupados consigo mismos como para preocuparte por ti. Así que venga, sé quien te apetezca ser. Haz lo que quieras hacer. Dedícate a lo que te fascine y te haga sentir vivo. Crea lo que quieras crear y deja que sea extraordinariamente imperfecto, porque es muy probable que nadie se dé cuenta siquiera. Y eso es una pasada. Más vale terminado que bien hecho. La única razón por la que persistí hasta terminar mi primera novela fue que permití que fuera descomunalmente imperfecta. Me obligué a seguir escribiéndola aunque desaprobaba por completo lo que estaba produciendo. Aquel libro estaba tan lejos de ser perfecto que me volvía loca. Me recuerdo aquellos años caminando por mi habitación tratando de encontrar el valor necesario para poder
para volver a aquel mediocre manuscrito cada día, a pesar de lo horroroso que era, recordándome esta promesa. Nunca prometí al universo que sería una gran escritora, maldita sea. Solo le prometí que sería escritora. Cuando llevaba 75 páginas, estuve a punto de parar. Me parecía demasiado mala para seguir. Me daba demasiada vergüenza. Pero luché contra mi sensación de bochorno, solo porque había decidido que me negaba a irme a la tumba con 75 páginas de un manuscrito inacabado en el cajón de mi mesa. No quería ser esa persona. El mundo ya está bastante lleno de manuscritos sin terminar y no quería añadir otro a esta pila interminable. Así que, por mucho que apestara mi obra, tenía que persistir. Tampoco dejaba de recordarme lo que solía decir mi madre: más vale terminado que bien hecho. Le había oído ese refrán a mi madre continuamente mientras crecía. No se debía a que Carol Gilbert fuera una remolona. Al contrario, era asombrosamente trabajadora y eficaz, pero por encima de todo era pragmática. Después de todo, el mundo tiene un número de horas determinado. Un año tiene un número determinado de días, una vida un número determinado de años. Haces lo que puedes, lo más competentemente posible y en un plazo de tiempo razonable y luego paras. Ya fuera a fregar los platos o envolver regalos de Navidad, el pensamiento de mi madre estaba muy en línea del general George Patton. Un buen plan ejecutado ahora sin miramientos es mejor que un plan perfecto ejecutado la semana que viene. O parafraseando, una novela decente escrita ahora sin miramientos es mejor que una novela perfecta escrita meticulosamente nunca. También creo que mi madre comprendía esta idea tan radical, que el mero hecho de terminar algo es, de por sí, un logro bastante honorable. Y además escaso, porque las cosas como son, la mayoría de la gente no termina las cosas. Mira a tu alrededor, hay pruebas por todas partes, la gente no termina las cosas. Emprenden proyectos ambiciosos con la mejor de las intenciones, pero luego se atascan en una ciénaga de inseguridades y dudas y dilemas y paran. Así que si consigues terminar algo, solo termínalo. Ya les llevas kilómetros de ventaja, tal cual. Dicho en otras palabras, tú tal vez quieras que tu trabajo sea perfecto. Yo solo quiero que esté terminado. En defensa de las casas torcidas. Podría sentarme contigo ahora mismo y repasar cada uno de mis libros, página por página, y contarte todos sus defectos. Sería una tarde de lo más aburrida para los dos, pero podría hacerlo. Te enseñaría todo lo que elegí no arreglar, cambiar, mejorar o sopesar. Podría enseñarte todos los atajos que tomé cuando no fui capaz de resolver de manera elegante un problema narrativo complejo. Podría enseñarte los personajes que maté porque no sabía qué otra cosa hacer con ellos. Podría enseñarte los saltos lógicos y las lagunas de documentación. Podría enseñarte la cinta adhesiva y los cordones de zapatos que mantienen sujetos esos proyectos. Pero, para ahorrar tiempo, déjame que te dé un único ejemplo representativo. En mi última novela, La firma de todas las cosas, hay un personaje poco y mal desarrollado. Resulta inverosímil de una manera bastante notoria. Al menos eso creo yo. Y su presencia es poco menos que un recurso al servicio del argumento. En el fondo de mi corazón sabía, incluso mientras lo estaba desarrollando, que no era un personaje conseguido, pero no sabía cómo construirlo mejor, como debería. Esperaba salirme con la mía. En ocasiones consiguió salirte con la tuya. Tenía la esperanza de que nadie se diera cuenta. Pero entonces di el libro a leer a algunos lectores cuando todavía era un manuscrito, y todos señalaron que el personaje no estaba bien. Consideré la idea de intentar arreglarlo, pero dar marcha atrás y ponerle remedio habría sido demasiado esfuerzo por muy poca recompensa. En primer lugar, arreglar ese personaje habría exigido añadir otras 50 o 70 páginas a un manuscrito que ya tenía 700. Y llega un momento en que tienes que apiadarte de tus lectores y cortar. También me parecía demasiado arriesgado. Para solucionar este personaje habría tenido que desmantelar la novela hasta los primeros capítulos y volver a empezar. Y me daba miedo que si reconstruía la historia tan radicalmente terminaría destruyendo un libro que ya estaba hecho.
y que ya era aceptable. Sería como un carpintero que derriba una casa y la empieza de cero porque ha caído en la cuenta, una vez que el proyecto está casi terminado, de que los cimientos están desviados unos centímetros. Sí, por supuesto, una vez que se hubiera construido otra vez, los cimientos estarían más derechos, pero el encanto de la estructura original podría haber quedado destruido y meses de trabajo habrían quedado desperdiciados. Decidí no hacerlo. Resumiendo, había trabajado sin parar en esa novela durante 4 años. Le había dedicado enormes cantidades de esfuerzo, amor y fe, y dicho en pocas palabras, me gustaba tal y como estaba. Sí, no estaba todo completamente del derecho, pero las paredes eran fuertes, el tejado resistía, las ventanas abrían y en cualquier caso tampoco me molestaba tanto vivir en una casa torcida. Crecí en una casa torcida, son sitios que no están tan mal. Sentía que mi novela era un proyecto acabado interesante, quizá más interesante incluso por tener unos ángulos algo irregulares, así que lo dejé estar. ¿Y sabes lo que pasó cuando presenté al mundo mi conscientemente imperfecto libro? No mucho. La tierra no se desplazó de su eje. Los ríos no revirtieron su curso. Tuve algunas críticas buenas, algunas malas, algunas tibias. A algunas personas les encantó la firma de todas las cosas, a otras no. Un fontanero que vino un día a arreglarme el fregadero de la cocina vio el libro encima de la mesa y dijo: «Ya le digo yo, señora, que ese libro no va a vender nada, no con ese título». A algunas personas les habría gustado que la novela hubiera sido más corta, a otras que hubiera sido más larga. Algunos lectores habrían preferido que la historia hubiera tenido más perros y menos masturbación. Unos pocos críticos mencionaron el personaje insuficientemente desarrollado, pero a nadie pareció molestarle demasiado. En conclusión, un montón de gente opinó lo mismo de mi novela durante un breve espacio de tiempo y luego siguió con sus vidas, porque la gente está ocupada y tiene sus propias vidas que atender. Pero para mí, escribir la firma de todas las cosas fue una experiencia apasionante desde el punto de vista intelectual y emocional, y el mérito de esa aventura creativa es algo que tendré siempre. Esos 4 años de mi vida habían estado maravillosamente empleados. Cuando lo terminé, la novela no era algo perfecto, pero aún así sentí que era mi mejor trabajo hasta la fecha y me convencí de que era mejor escritora que antes de escribirla. No cambiaría un solo minuto de ese encuentro por nada. Pero ese trabajo estaba terminado y había llegado el momento de centrar mi atención en algo nuevo, algo que también saldría al mundo como aceptable. Así es como siempre he hecho las cosas y como seguiré haciéndolas mientras pueda, porque ese es el lema de los que son como yo. Ese es el himno del mediocre disciplinado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué enseñanzas! Bueno, éxito. Durante todos esos años en los que trabajé a conciencia, tanto en mis empleos de día como en mis prácticas de escritura, sabía que no había ninguna garantía de que aquello fuera a funcionar. Siempre supe que podría no conseguir lo que quería, ser una autora publicada. No todo el mundo se hace en una posición desahogada en el mundo de las artes. La mayoría de las personas no lo consiguen. Y aunque siempre he creído en el pensamiento mágico, tampoco era una niña. Sabía que desear algo no basta para que se haga realidad. A veces tampoco basta el talento, ni la dedicación, ni siquiera tener unos contactos profesionales increíbles, cosa que yo, por supuesto, no tenía. Llevar una vida creativa es una empresa más extraña que otras más mundanas. En ella no sirven las reglas habituales. En la vida normal, si eres bueno en algo y trabajas duro, es probable que tengas éxito. En los trabajos de creación, puede que no. O puede que tengas éxito una temporada y no vuelvas a tenerlo nunca. Es posible que te ofrezcan recompensas en bandejas de plata mientras alguien te quita la alfombra de debajo de los pies. Puedes ser adorado durante un tiempo y luego pasar de moda. Otras personas menos inteligentes que tú ocuparán tu puesto como preferidos de los críticos. La diosa protectora del éxito creativo puede tener aspecto en ocasiones de vieja dama rica y caprichosa, que toma decisiones de lo más estrafalarias respecto a quién merece sus favores. En ocasiones, recompensa a charlatanes e ignora a personas con talento. Deja fuera de su testamento a quien le han servido fielmente durante toda su vida y luego le regalan un Mercedes, a ese chico tan mono que una vez le cortó el césped. Cambia de opinión sobre las cosas. Intentamos comprender sus motivos, pero no siguen siendo ocultos.
nunca tiene la obligación de justificarse ante nosotros. En pocas palabras, puede que la diosa del éxito creativo se te aparezca o puede que no. Así que quizás será mejor que no cuentes con ella ni vincules tu definición de felicidad personal a sus caprichos. Mejor que te replantees tu definición de éxito y punto. Por mi parte, decidí muy pronto concentrarme por encima de todo en mi dedicación al trabajo. Así mediría mi valía. Sabía que el éxito entendido a la manera convencional depende de 3 factores: talento, suerte y disciplina. Y sabía que 2 de ellos no estarían nunca bajo mi control. La aleatoriedad genética ya había determinado cuánto talento me había sido asignado, y la aleatoriedad del destino decidiría mi porción de buena suerte. Lo único que podía controlar yo era mi disciplina. Cuando me di cuenta de eso, me pareció que lo mejor sería matarme a trabajar. Era la única carta en la que podía jugar, así que la jugué a conciencia. Ojo, que quede claro que trabajar duro no garantiza nada en el campo de la creatividad. Nada garantiza nada en el campo de la creatividad. Pero no puedo evitar pensar que la dedicación disciplinada es el mejor enfoque. Haz lo que te gusta y hazlo con seriedad y naturalidad al mismo tiempo. Al menos así, sabrás que lo has intentado y que sea cual sea el resultado, habrás seguido el camino más noble. Tengo una amiga, aspirante a música, cuya hermana le hizo un día una pregunta bastante razonable. ¿Y qué pasa si no sacas nada de eso? ¿Qué pasa si te dedicas para siempre a tu pasión, pero nunca te llega el éxito? ¿Cómo te sentirás entonces después de haber desperdiciado toda tu vida para nada? La contestación de mi amiga también fue razonable. Si no eres capaz de ver lo que ya estoy sacando de esto, entonces nunca podré explicártelo de manera que lo entiendas. Y es que los sacrificios por amor no son sacrificios. Profesión frente a vocación. Por esas razones, la dificultad, la impredecibilidad siempre disuadió a las personas de elegir la creatividad como profesión. Y lo seguiré haciendo porque, con escasas excepciones, los campos creativos suelen dar como resultado una porquería de carreras profesionales. Si por carrera profesional entendemos algo que te sostiene económicamente de manera razonable y predecible, una definición de lo más sensata. Incluso si te va bien en el campo de las artes, es probable que determinadas facetas de tu carrera profesional sigan siendo una porquería. Es posible que no te guste tu editor, o tu galerista, o tu batería, o tu director de fotografía. Puede que odies tu gira de promoción, o a tus admiradores más agresivos. Tal vez te moleste contestar las mismas preguntas una y otra vez durante las entrevistas. Quizá estés siempre enfadado contigo mismo por no estar a la altura de tus propias expectativas. Tú hazme caso. Si quieres quejarte, nunca faltarán motivos, incluso cuando parezca que la fortuna te sonríe. Pero vivir creativamente puede ser una vocación maravillosa, si tienes la valentía, la persistencia y el amor necesarios para verlo así. Mi sugerencia es que esta es la única manera de abordar la creatividad y conservar la cordura al mismo tiempo, porque nadie nos dijo nunca que sería fácil. Y cuando decimos que queremos llevar una existencia creativa, estamos aceptando la incertidumbre por contrato. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo está aterrorizado por lo mucho que están cambiando Internet y las tecnologías digitales al mundo de la creación. Se preguntan si seguirá habiendo puestos de trabajo y dinero para los artistas que intentan prosperar en este mundo inestable. Pero recuerda que, mucho antes de que existiera Internet y las tecnologías digitales, dedicarte a las artes ya era una elección profesional pésima. En 1989 nadie vino y me dijo: oye chica, ¿sabes cómo se gana dinero? Escribiendo. Ni a mí ni a nadie, ni en 1989, ni en 1789 y tampoco lo dirán en 2089. Sin embargo, seguirá habiendo personas que quieran ser escritores porque aman su vocación. Seguirán habiendo pintores, escultores, músicos, actores, poetas, directores, acolchadores, tejedores, alfareros, sopladores de vidrio, artistas del metal, ceramistas, calígrafos, artistas de collage, escultores de uñas, bailarines de zuecos e intérpretes de arpa celta. Habrá personas que desoigan todo consejo razonable y se obstinen en seguir intentando hacer cosas que les gusten sin un motivo particular, como ha ocurrido siempre. Que si a veces es un camino difícil, sin duda,
Un camino que hace la vida interesante, el que más. Que si sufrirás por los inevitables obstáculos y dificultades asociados a la creatividad, esa parte, créeme cuando te lo digo, depende por completo de ti. Dijo el alce. Déjame que te cuente una historia sobre perseverancia y paciencia. Cuando tenía poco más de 20 años, escribí un relato titulado Elk Talk, dijo el alce. Estaba basado en algo que me ocurrió cuando trabajaba de cocinera en un rancho de Wyoming. Una noche me quedé despierta hasta tarde contando chistes y bebiendo cerveza con algunos de los vaqueros. Esos tiempos eran todos cazadores y terminamos hablando de reclamos, de las distintas técnicas para imitar cómo berrea el alce para atraer a las hembras. Uno de los vaqueros, Hank, confesó que hacía poco se había comprado una grabación en cassette de bramidos de alce, hecha por el máximo experto en berrea de la historia de la caza de este animal. Un tipo llamado, y esto jamás se me olvidará, Larry D. Jones. Por alguna razón, pudo ser la cerveza, aquello me pareció lo más divertido que había oído en la vida. Me encantó que hubiera alguien en el mundo llamado Larry D. Jones que se ganaba la vida grabándose a sí mismo imitando los sonidos de apareamiento de los alces. Y me encantó que personas como mi amigo Hank, compraran sus cassettes para practicar sus bramidos. Convencí a Hank de que fuera a buscar la cinta explicativa e hice que la pusiera una y otra vez mientras me moría de la risa. Lo que encontraba tan divertido no era solo el sonido del alce, un chirrido que te taladraba los oídos como de poliestireno arañando poliestireno. También me encantaba la voz seria y nasal de Larry D. Jones, repitiendo una y otra vez cómo hacerlo de manera correcta. Me pareció el colmo de la diversión. Y luego, no sé cómo, bueno, sí pudo ser la cerveza, se me ocurrió que Hank y yo debíamos salir a probarlo. Debíamos adentrarnos en el bosque en plena noche con un radiocassette y la cinta de Larry D. Jones para ver qué pasaba. Y lo hicimos. Fuimos borrachos, ofuscados y envalentonados dando tumbos por las montañas de Wyoming. Hank llevaba el radiocassette al hombro y subió el volumen al máximo mientras yo me doblaba de risa al oír el sonido potente y artificial de un alce macho en celo, intercalado con la voz monótona de Larry D. Jones, atronándolo todo. No podíamos haber estado en peor sintonía con la naturaleza en ese momento, pero aún así, la naturaleza nos encontró. De pronto hubo un estampido de cascos. Nunca había oído un estampido antes. Es aterrador. A continuación, un estruendo de ramas, y entonces el alce más grande del mundo irrumpió en el claro y se quedó allí a la luz de la luna, a solo unos metros de nosotros, resoplando y pateando el suelo y moviendo furioso su astada cabeza. ¿Qué macho rival ha osado hacer un grito de apareamiento en mi territorio? De pronto, Larry D. Jones ya no nos parecía tan divertido. A nadie se le ha pasado tan rápido una borrachera como Hank y a mí en aquel momento. Habíamos estado de broma, pero aquella bestia de más de 300 kilos no bromeaba en absoluto. Estaba preparado para la guerra. Fue como si hubiéramos estado haciendo una pequeña sesión de espiritismo y sin querer invocando a un espíritu de los peligrosos. Habíamos estado tonteando con fuerzas con las que no se debe tontear y esas fuerzas habían decidido hacernos una visita. Mi primer impulso fue hacer una reverencia temblorosa al alce y suplicar clemencia. El de Hank fue más inteligente. Tirar el radiocassette lo más lejos posible, como si estuviera a punto de explotar. Cualquier cosa con tal de distanciarnos de la voz impostora que habíamos llevado con nosotros a aquel bosque real como la vida misma. Nos agachamos detrás de una roca, miramos boquiabiertos y asombrados el alce mientras expulsaba nubes de aliento escarchado, buscando furioso a su rival, desgarrando la tierra bajo sus pezuñas. Cuando ves la cara de Dios, se supone que tiene que asustarte, y aquella criatura magnífica nos había asustado exactamente así. Cuando por fin se marchó el alce, volvimos despacio al rancho sintiéndonos humildes y conmocionados y muy mortales. Había sido una experiencia sobreacogedora, en todo el sentido de la palabra. Así que escribí sobre ello. No conté esta historia exactamente, pero quería capturar aquella sensación, humanos imberbes humillados por una visita de naturaleza divina, y usarla de punto de partida para algo serio e intenso sobre el hombre y la naturaleza,
Quería coger esa experiencia personal electrizante y convertirla en un relato de ficción con personajes imaginarios. Me llevó muchos meses contar bien la historia, o al menos lo mejor que podía. Habida cuenta de mi edad y mis destrezas. Cuando terminé de escribirla, la titulé Elk Talk. Luego empecé a enviar las revistas con la esperanza de que alguien la publicara. Una de las publicaciones a las que envié Elk Talk era la magnífica y ya desaparecida revista literaria Story. Muchos de mis héroes literarios, Cheever, Caldwell, Salinger, Herer, habían publicado en ella a lo largo de los años y yo también quería estar en sus páginas. Unas semanas más tarde llegó por correo la inevitable carta de rechazo, pero esta era muy especial. Tienes que entender que dentro de las cartas de rechazo existen varios grados para cubrir el espectro de la palabra no. No está solo la fórmula estándar, también existe la carta de rechazo estándar con una nota personal brevísima garabateada al final en caligrafía humana de verdad, que puede decir algo tipo interesante pero no nos encaja. Recibir esa pequeña migaja de reconocimiento puede resultar estimulante y más de una vez en mi juventud me puse a dar saltos mientras graznaba a mis amigos. Acabo de recibir una carta de rechazo alucinante. Pero esta en concreto era de la muy respetada redactora jefe de Story, Louise Rosenthal, en persona. Su contestación era considerada y alentadora. La señora Rosenthal me decía que le había gustado mi relato. Solían gustarle más las historias sobre animales que sobre personas. Sin embargo, le parecía que el final no terminaba de funcionar. Por tanto, no la publicaría, pero me deseaba suerte. Para un autor inédito, ser rechazado de una manera tan amable como esa y por la redactora jefe en persona equivale casi a ganar el Pulitzer. Estaba eufórica. Era con mucho la negativa más fantástica que había recibido jamás. Y entonces hice algo que por aquel entonces hacía todo el rato. Saqué el cuento que me habían rechazado de su sobre para prefranqueado y lo envié a otra revista para recibir una nueva carta de rechazo que fuera quizá incluso mejor. Porque así es este juego. Avanzar siempre, retroceder nunca. Pasaron unos años. Seguí con mis empleos de día y escribiendo además. Por fin me publicaron otro relato en otra revista. Gracias a ese golpe de suerte, pude contratar a una agente literaria profesional. Ahora era mi agente, Sara, la que enviaba mi trabajo a editores en mi nombre. Se acabó el hacer fotocopias. Mi agente tenía su propia fotocopiadora. Cuando llevábamos unos meses juntas, Sara me llamó con una noticia estupenda. Iban a publicar mi viejo relato, Elk Talk. Maravilloso, dije. ¿Quién lo ha aprobado? La revista Story me informó. A Louise Rosenthal le ha encantado. Interesante. Pocos días después hablé por teléfono con Louise Rosenthal, quien no pudo estar más amable. Me dijo que pensaba que Elk Talk era perfecta y que estaba deseando publicarla. ¿Te gustó incluso el final?, le pregunté. Pues claro, dijo. El final me encanta. Mientras hablábamos, yo tenía en la mano la carta que me había enviado solo unos años antes sobre ese mismo relato. Claramente no recordaba haber leído Elk Talk. No dije nada. Estaba encantada de que le gustara mi trabajo y no quería parecer irrespetuosa, sarcástica o desagradecida. Pero desde luego sentía curiosidad. Así que pregunté, ¿qué es lo que te gusta de mi relato? Si no te importa decírmelo. Es muy evocador. Tiene un tono mítico, me recuerda a algo, pero no sé exactamente a qué, contestó. Por supuesto, no se me ocurrió decirle. Te recuerda a ese mismo relato. La bestia bella. Así pues, ¿cómo hay que interpretar esta historia? La interpretación cínica sería, es la prueba inequívoca de que el mundo es un lugar lleno de profunda injusticia. Porque repasemos los hechos. Louise Rosenthal no quiso el talk cuando se lo envió una autora desconocida, pero sí cuando se lo envió una agente literaria famosa. Por lo tanto, no se trata de lo que conoces, sino de a quién conoces. El talento no significa nada y los contactos todo. El mundo de la creatividad, igual que el mundo en general, es un sitio mezquino e injusto. Si quieres verlo así, adelante. Yo no lo hice. Al contrario, lo vi como un nuevo ejemplo de gran magia y además un ingenioso. Lo vi como la prueba de que no hay que rendirse nunca, de que no siempre significa no, y que los golpes de suerte milagrosos pueden llegarle a quienes perseveran y están ahí.
Además, imagina la cantidad de relatos que debía de leer al día Louis Rosenthal a principios de la década de 1990. He visto las pilas de manuscritos no solicitados en las redacciones de las revistas. Imagina una torre de sobres de estraza que llegaran hasta el cielo. A todos nos gusta pensar que nuestra obra es original e inolvidable, pero sin duda debe llegar un momento en el que todas parecen iguales, incluso las de temática animal. Además, ignoro el estado de ánimo en que se encontraba Luis cuando leyó el TOC por primera vez. Puede que lo leyera al final de un día largo, después de discutir con un colega, o justo antes de irse al aeropuerto a recoger a un familiar al que ni siquiera le apetecía ver. Tampoco sé de qué humor se encontraría cuando la leyó por segunda vez. Quizá acaba de volver de unas vacaciones muy necesitadas. Quizá acaba de recibir una noticia maravillosa. Un ser querido no tenía cáncer después de todo. ¿Quién sabe? Lo único que sé es que cuando Louis Rosenthal leyó mi relato por segunda vez, se le encendió una bombilla. Pero esa bombilla estaba ahí porque yo la había puesto varios años antes, cuando le envié el cuento. También porque había seguido en la brecha, incluso después del rechazo inicial. Lo ocurrido también me enseñó que estas personas, las que custodian la puerta de nuestros sueños, no son autómatas, no son más que personas, como nosotros. Tienen caprichos y peculiaridades. Son distintos cada día, lo mismo que tú y yo. Somos distintos cada día. No existe un modelo único capaz de predecir lo que estimularía la imaginación de cada persona, ni cuándo lo hará. Simplemente tienes que intentarlo en el momento apropiado. Pero puesto que es imposible saber cuándo va a llegar ese momento, tienes que maximizar tus posibilidades, arriesgar, salir ahí con determinación y ánimo. Salir una vez y otra y otra. El esfuerzo merece la pena, porque cuando por fin consigues conectar, el placer es sobrenatural, el mayor posible, porque en eso consiste vivir creativamente, en intentarlo una y otra vez y que nada salga bien, pero lo sigues intentando, sigues buscando y entonces en ocasiones, como y cuando menos te lo esperas, por fin sucede. Haces esa conexión, de repente todo encaja. Dedicarse a la creación se parece a veces a hacer espiritismo o a convocar un animal salvaje que merodea cerca. Lo que haces parece imposible, incluso tonto, pero luego oyes el estampido de cascos y una bestia maravillosa aparece galopando en el claro, buscándote a ti con la misma urgencia con la que tú la buscabas a ella. Así que tienes que seguir intentándolo. Debes seguir invocando tu gran magia en ese oscuro bosque. Tienes que buscar de manera incansable y leal, esperando contra toda esperanza experimentar algún día esa colisión divina de comunión creativa, ya sea por primera vez o una vez más. Porque cuando todo encaja, es increíble. Cuando todo encaja, lo único que puedes hacer es una reverencia en señal de agradecimiento, como si te hubieran concedido audiencia con lo divino. Porque es así. Por último, esto. Hace muchos años, mi tío Nick fue a una charla del eminente escritor estadounidense Richard Ford en una librería de Washington. Durante la ronda de preguntas, un hombre de mediana edad que estaba en el público se levantó y dijo algo parecido a esto. Señor Ford, usted y yo tenemos muchas cosas en común. Igual que usted, llevo toda la vida escribiendo relatos y novelas. Usted y yo tenemos más o menos la misma edad, una procedencia parecida y escribimos sobre las mismas cosas. La única diferencia es que usted se ha convertido en un hombre de letras reconocido y yo, a pesar de décadas de esfuerzo, no he publicado nada. Esto me resulta devastador. Los rechazos y las desilusiones me han quebrantado el ánimo. Me pregunto si tiene algún consejo que darme, pero por favor, dígame lo que quiera excepto que persevere, porque eso es lo que me dice todo el mundo y oírlo me hace sentir peor. Bien, yo no estaba allí y no conozco personalmente a Richard Ford, pero según mi tío, que es un buen reportero, este contestó: Señor, siento mucho su desilusión. Por favor, créame, nunca le insultaría diciéndole simplemente que persevere. No puedo siquiera imaginar lo desalentador que debe resultar oír algo así después de tantos años de ser rechazado. De hecho, le voy a decir otra cosa, que es posible que lo sorprenda. Voy a decirle que abandone. El público se quedó helado. ¿Qué manera de dar ánimos era aquella? Ford continuó.
Esto lo digo porque está claro que escribir no le proporciona placer, solo dolor. Nuestro paso por la tierra es corto y deberíamos disfrutarlo. Debería olvidarse de ese sueño y encontrar algo distinto que hacer con su vida. Viaje, busque otras aficiones, pase tiempo con su familia, relájese, pero no siga escribiendo porque salta a la vista que le está matando. Un largo silencio. Entonces Ford sonrió y añadió como quien no quiere la cosa. Pero también le digo otra cosa. Si resulta que después de unos años descubre que no ha encontrado nada que ocupe el lugar de la escritura en su vida, nada que lo fascine, lo conmueva o lo estimule como antes lo hacía escribir, entonces, señor mío, me temo que no le quedará otra que perseverar. Fin del capítulo. Qué gran capítulo, qué gran lectura, qué gran libro, espectacular. Nos vemos en el siguiente episodio con el capítulo llamado Confianza. Saludos.